Muy bien, muy buenas noches, damas y caballeros. Les habla el ingeniero Juan Francisco Retamoso Belsusarri, desde Arequipa, la Blanca Ciudad, con la inspiración del MISTI. Así que hoy día vamos a estar hablando de un tema sumamente importante, que son los proyectos mineros. Y para eso voy a estarles compartiendo mi pantalla para estar teniendo juntos estas 2 horas de capacitación con la finalidad de que ustedes al final de esta capacitación tengan una idea mucho más concreta de lo que son proyectos mineros y fundamentalmente de cómo se pueden aplicar estos conceptos en la pequeña minería. Bien, voy a compartir con ustedes la pantalla para dar inicio a esta capacitación sobre proyectos de investigación, proyectos mineros. Muy bien. Muy bien. Esta noche vamos a estar hablando de los componentes de un proyecto minero, que es uno de los aspectos que todos nosotros, los que estamos involucrados de una u otra forma en minería, debemos de tener un conocimiento básico. Y para esto, yo voy a estar primero presentándome. Necesitamos saber quién es el expositor, con la finalidad de ver qué educación tiene y qué capacitación tiene. Primero, mi formación académica. Yo soy ingeniero de minas de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. Tengo un diplomado en Administración y Marketing del Instituto Tecnológico de Monterrey en la época en que me tocó trabajar en el país de los charros. Soy coach personal de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Perú. Soy coach ontológico de Axon, Argentina. Y tengo una maestría en educación con mención en e-learning de la Universidad San Martín de Porres en Lima. Pero no es lo que uno sabe, sino lo que cómo ha utilizado esos conocimientos, los que hacen que la persona tenga la capacidad de poder estar compartiendo estas experiencias. Mis logros profesionales tengo una experiencia internacional. He trabajado en Suecia, en Zambia, México y Venezuela como ingeniero de minas. He trabajado en una empresa que algunos lo deben conocer, quizás no todos, que se llama Cerro de Pasco Copper Corporation, en la mejora de procesos mineros en sus 7 minas. Aquí en Arequipa trabajé en Cerro Verde como administrador del proyecto en construcción para dejar el proyecto listo para que empiece su operación y que ahora es una de las minas más importantes del Perú. Trabajé en Sandvik, que es una empresa sueca que es proveedora de maquinaria y equipo para la minería, y trabajé en Sandvik en Perú, Venezuela y en México. Trabajé en Ingemet, donde participé en el desarrollo de una herramienta que todos debemos conocer también, que se llama GeoCadmin. Y es en esta experiencia donde yo tuve contacto con la pequeña minería y la minería artesanal, que es quizás el segmento al cual va dirigida esta conferencia. Y tengo más de 20 años en marketing de bienes y servicios. Muy bien, entonces ya conocen mi perfil para poder estar iniciando nuestra capacitación de esta noche. Muy bien, veamos. ¿Qué cosa es lo que vamos a estar compartiendo en estas 2 horas de capacitación? En la primera hora vamos a estar hablando sobre las etapas de un proyecto minero. Esto es un concepto universal, ¿sí?, que todos los que hemos trabajado en proyectos lo dominamos o lo debemos dominar, con la finalidad de entender cuál es la importancia de estar teniendo en cuenta las diferentes etapas de un proyecto minero para que ese proyecto tenga éxito en su ejecución. En muchos casos
decimos, me salto una de las etapas. ¿Por qué? Porque creo que yo lo puedo hacer así, pero cada vez que nos equivocamos en hacer un proyecto inadecuado, sea minero, sea agrícola o sea de cualquier índole, pues vamos a tener serios problemas. Un ejemplo claro es lo que pasa en este momento en Arequipa con el proyecto Maje Sihuas 2. Este proyecto tiene 10 años desde que se inició el proyecto, porque estuvo mal hecho, no hizo. ¡El aparato mío! Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor cierren el micrófono para que no nos interrumpan, ¿sí? Entonces, porque el proyecto no fue hecho en el orden que se debe hacer un proyecto, pues ahora tiene innumerables problemas y está paralizado. Y paralizar un proyecto es realmente muy, muy caro. Entonces, ¿cuáles son las etapas principales que tiene un proyecto minero? Empezamos por la primera parte. Tenemos que hablar de la etapa de exploración. Y tenemos que hablar de la etapa de exploración porque ahí es donde se encuentra un yacimiento. Ahí es donde se descubre una concentración anómala de algún tipo de mineral para que digan, aquí creo que debe haber alguna posibilidad de tener un buen yacimiento. ¿Y quiénes hacen la exploración normalmente? Normalmente los especialistas que hacen exploración son los geólogos. Lógicamente cualquiera puede explorar, porque tenemos una afición de exploradores, ¿no? Sin ser geólogos, pero los especialistas en explorar y encontrar yacimientos son los geólogos. Para eso estudian y para eso se especializan. Una vez que yo encuentro una concentración anómala de algo, van recorriendo una serie de sitios en forma clásica. Ahora, lógicamente, la tecnología les ayuda mucho más con todo lo que se puede estar recorriendo sin necesidad de estar caminando, como siempre se hizo para encontrar un yacimiento. Encontramos una evidencia, encontramos una concentración anómala de cobre, de oro, de plomo, de manganeso, y eso es lo que uno encuentra. Exploro y encuentro una concentración anómala de algún tipo de mineral. Y en esa exploración yo voy profundizando cada vez más, y eso lo vamos a ver en detalle. ¿Cuáles son las etapas de una exploración? ¿Qué cosa es lo que yo hago una vez que yo encuentro algo que parece que tiene valor? Lo envío al laboratorio y me dice, mire, tiene 6% de cobre. Perfecto, es cobre. Y una vez que yo culmino mi exploración con una serie de estudios que lo vamos a ver ahora en detalle, determino que este yacimiento es interesante. Tiene posibilidades de que sea explotado económicamente. ¿Y eso qué significa? Que cuando yo entre a explotar el yacimiento tenga un beneficio económico. Porque nadie va a explotar un yacimiento si no es para ganar plata. Y esta exploración nos da indicios de que este yacimiento tiene posibilidades porque tiene cobre, tengo la ley, tiene tal cantidad de mineral, vamos a ver cuántos recursos tiene, cuántas reservas tiene, cuáles son las características del macizo rocoso. Todas esas características de carácter geológico, pues forman parte de la primera y gran etapa que se llama exploración. Con toda esa información, yo tengo que analizar y decir, bueno, ¿este proyecto es o no es rentable? Y esa es la gran pregunta que cuando pasamos nosotros a la segunda parte, que es el estudio de factibilidad, vamos a estar determinando. Con toda la información que los geólogos nos han dado, hacemos un estudio de factibilidad. ¿Y eso qué significa hacer un estudio de factibilidad? Es con esa información
yo tengo que estar viendo primero cuál es el volumen de mineral que yo tengo. Lo voy a explotar por métodos de cielo abierto, lo voy a explotar por métodos subterráneos, ¿sí? ¿Con qué método de explotación yo voy a estar extrayendo ese yacimiento que los geólogos encontraron? Tercero, tengo que saber qué proceso metalúrgico voy a seguir, con la finalidad de saber cuál va a ser mi recuperación. Y con toda esa información, entro a analizar el proyecto y hago un estudio de factibilidad económico, que me dice cuánto me va a costar explotar la mina, cuánto me va a costar pasar a la planta de beneficio, cuánto me va a costar hacer las carreteras, toda la infraestructura que yo necesito, y en cuánto voy a estar vendiendo, en el caso del cobre, por ejemplo, del concentrado de cobre, y si lo que vendo me da ganancias después de descontar todo lo que yo tengo que gastar en la operación y recuperar la inversión que yo he hecho. Y esa es la etapa del estudio de factibilidad, con la finalidad de ver si este yacimiento es económicamente rentable. Ok, cuando el estudio me diga es rentable, entonces viene la tercera etapa, que es la construcción. Ahí, en el estudio de factibilidad, hay una etapa antes de la construcción que se llama ingeniería de detalle. Ahí me van a estar dando los planos de todo lo que tengo que hacer en la mina, en la planta, en los talleres, en la carretera, en la energía, en los echaderos, en los botaderos, en las regladeras, todo eso en detalle, para que cuando yo diga quiero construir, se lo entregue con planos completos para que alguien me construya las etapas, la mina, la planta y toda la infraestructura que una mina requiere. En este momento, por ejemplo, tenemos un proyecto que está en su etapa de construcción aquí cerca, en Moquegua, que Yabeco, que es un gran proyecto minero, está en su etapa de construcción con una inversión de $5.300 millones, y que el responsable de la construcción, a quien le han entregado todos estos planos en detalle, es una empresa americana que se hace cargo de la construcción y le dicen: miren, señores, yo en 4 años les voy a entregar todo esto listo para que ustedes pasen a la siguiente operación, que es la operación o la explotación del yacimiento, que esa es la cuarta etapa. Y la operación, pues ahí tengo que ver cómo voy a operar la mina, ¿sí? Cuál es el método que ya me definieron en factibilidad, ya compré los equipos. En Quellaveco, por ejemplo, han determinado que va a ser cielo abierto, están comprando los equipos de perforación, carguío, transporte, la planta ya se sabe de cómo va a ser, de dónde van a sacar el agua, de dónde van a sacar la energía, todo eso, y eso es la etapa de construcción. Una vez que termine la construcción, entra la operación y empiezo a explotar el yacimiento. ¿Para qué? Para extraer el mineral de este yacimiento, darle valor agregado en la planta y venderlo con beneficio económico. Y esta operación, en el caso de Quellaveco como ejemplo, puede demorar, la operación puede ser de 30 años. En este caso, Quellaveco dice que posiblemente sea 50, y quizás con un poquito de esfuerzos, con más información geológica, pueden estar llegando a 100 años de operación. Y como todo yacimiento, son recursos no renovables, tiene un fin. En algún momento yo voy a tener que cerrar porque ya no hay más yacimiento. Y viene la última etapa, que es la etapa de cierre del proyecto. Que en años anteriores el cierre era una cosa que no se tenía mayor conocimiento, porque la ley no obligaba al cierre planificado. Y el cierre, ¿qué cosa es? Que yo tengo que dejar la mina en situaciones bastante similares al momento en que yo inicié mi operación.
Hace 20 o 30 años atrás, cerraba la mina, se iban todos y dejaban todas las cosas abandonadas, y ahora tenemos un montón de pasivos mineros que contaminan el agua, contaminan el ambiente. Ahora no hay ninguna mina que pueda estar siendo aprobada formalmente si es que no tiene un plan de cierre. Esto es lo que vamos a estar desarrollando en esta primera hora de nuestra capacitación. Y en la segunda hora vamos a estar viendo si todas estas cosas tienen aplicación en la minería a pequeña escala. Y cuando digo minería a pequeña escala, estoy agrupando a los pequeños mineros y a los mineros artesanales. Ya nosotros, como ingenieros de minas, hemos dado la recomendación de que cuando separamos pequeños mineros con mineros artesanales, pues hasta el nombre parece peyorativo, ¿no? Minería artesanal, ¿sí? Artesano, ¿no? ¿Qué hace? Pues con la mano, ¿no? ¿Sí? Y no es así. Un minero artesanal no tiene nada que ver con el significado que la mayor cantidad de personas tienen la idea de artesanal, ¿no? Artesanal pues es algo chiquito, algo insignificante. Pero cuando yo digo minería a pequeña escala, es que no es pues ni mediana ni grande, sino es a pequeña escala. Muy bien, sigamos con nuestro tema entonces. Vamos a ver. Entramos a las etapas del proyecto minero. Y esto, ustedes van a ver el sumario del ciclo de vida de un proyecto minero. Un proyecto minero tiene primero una etapa de exploración, como hemos dicho, ¿no? Y aquí, esto es un gran promedio de una serie de proyectos que se han llevado a cabo en el mundo y que nos dicen algunos datos así muy especiales de cuánto puede durar en cada uno de estos proyectos, ¿sí? Cada una de estas etapas. En exploración, según los datos así estadísticos, puede durar de 1 a 10 años, promedio. Hay proyectos en el Perú que tenemos 20 años y todavía no han culminado su etapa de exploración. Pero esto es exploración de 1 a 10 años. La segunda etapa de la investigación detallada, del estudio de factibilidad y el diseño, que es la ingeniería de detalle, puede estar tomando de 1 a 3 años, dependiendo del tamaño del proyecto. Igualmente, la siguiente etapa, la 3, es la construcción. Aquí nos dicen de 1 a 3 años y dependiendo del tamaño del proyecto también podrá ser de 1 a 3 años. En el caso de Quellaveco tenemos un poquito más, van a ser 4 años, por ejemplo, la duración de la etapa de construcción. Y la operación definitivamente puede ser de 2 a 100 años. 2, bien difícil hacer una mina para que les diga yo voy a operar solo 2 años, a pesar que en algunos casos puede haber. Y es la etapa más extensa donde todos tenemos que beneficiarnos de esta etapa de operación de un proyecto minero. Y como siempre les dije, un yacimiento minero no es pues eterno, es un recurso no renovable y tiene un fin. Y una vez que yo termine la operación de explotación, voy a tener una etapa de cierre de la mina, para yo dejar ordenadamente todo lo que yo he intervenido en esa zona, en la fauna, en la flora, en la topografía, etcétera, para dejarlo lo más cercanamente posible a como yo lo encontré cuando inicié mi construcción de la mina. Y hay una sexta etapa que en algunos casos se añade, que es el postcierre, que yo tengo que estar haciendo un monitoreo de estos cierres, porque siempre existe la posibilidad de que puede estar contaminando algunas partes de la zona donde yo he cerrado la mina. Entonces, aquí hay algunos comentarios que son sumamente importantes, ¿sí? Y esto, ¿a qué viene? Para decirles que la actividad minera
es una actividad de alto riesgo. Es una actividad riesgosa, ¿sí? ¿Y por qué es una actividad riesgosa desde el punto de vista económico? Fundamentalmente desde el punto de vista económico, porque yo hago un proyecto para ganar dinero, no hago un proyecto para no ganar nada, ¿no? Aquí hay estas estadísticas, esta estadística que yo les voy a mostrar acá, también son estadísticas a nivel mundial. Y les voy a dar algunos ejemplos que tenemos aquí en el Perú, que esto es más o menos real, ¿sí? ¿Qué nos dice estas estadísticas? Que de 1000 depósitos con presencia mineral, o sea, en la etapa de exploración, yo voy caminando, encuentro un pedazo de roca, hoy digo, aquí hay cobre, lo mando al laboratorio, sí, me dice aquí hay 6% de cobre, es un cobre filoniano, ¿sí? Ok, y así voy encontrando